Estamos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, institución a la que agradecemos su hospitalidad para la realización de este programa. Hoy vamos a hablar sobre campañas, regulación y la reforma electoral de 2007. Para intercambiar puntos de vista, hemos invitado a dos destacados académicos y expertos en la materia. A mi derecha está el doctor Ciro Murayama, profesor investigador de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Ciro. Al contrario, gracias a ti, Luis. Y a mi izquierda está el maestro Federico Esteves, profesor investigador del Departamento de Ciencia Política del Instituto Tecnológico Autónomo de México. Gracias, Federico. Sí, Luis. La primera pregunta se da en el contexto de cuáles son los factores de conflicto en la elección de 2006 que nos hacen tener una ley electoral que nos modifica completamente el panorama rumbo a la elección de 2012. Pues mira, yo creo que la reforma electoral de 2007 en efecto responde a distintos problemas que teníamos sobre la mesa, no solo en 2006 y en la elección presidencial, sino en general. Por ejemplo, el modelo que permitía a partir de 1996 que se compraran anuncios de radio y televisión, pues nos había vuelto a las televisoras y a las radiodifusoras una auténtica aspiradora de dinero público que estaba además incidiendo de manera negativa en las condiciones de la equidad, porque los radiodifusores y los dueños de las televisoras pues ponían diferentes tarifas a los candidatos según su gusto, y eso pues rompía con el modelo de equidad que por otro lado se echaba a andar. Tuvimos en 2006 en efecto el conflicto al que el nombre de este programa le hace honor, el del voto por voto, casilla por casilla, en el cual uno de los candidatos solicitó un recuento total, aunque no lo hizo de manera correcta ante el tribunal. Bueno, ahora ya está previsto que siempre que las elecciones sean muy cerradas, ahí en los distritos donde ocurra eso, se hará un recuento y ya estará garantizado. Entonces, bueno, fuimos enfrentándonos a problemas del pasado. ¿Cuál es el cambio más radical? En efecto, y yo creo que el sustantivo, el modelo de comunicación. Ahora ya no se comprará a tiempo en radio y televisión, se subió a la Constitución la prohibición para que terceros compraran publicidad a favor o en contra de algún partido candidato. Eso ya estaba en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales desde el 96. Lo que pasa es que a lo largo de la campaña presidencial pasada vimos que hubo compras del Consejo Coordinador Empresarial, en fin, de publicidad, y el IFE no lo atajó, ¿no? Los consejeros fueron omisos en lo que yo creo que es su principal error durante esa elección. Esa es la gran novedad, ¿no? Además de cosas menores como la introducción de precampañas, en fin, ¿no? Pero en realidad el conflicto no se da necesariamente por una cuestión de decisión estratégica de los partidos o de los candidatos de gastar el dinero que es público en la televisión, que es la forma más eficiente de hacerlo, sino quizá entonces en el financiamiento que sea público en 70% y que entonces la gente se sienta ofendida porque se está usando el dinero de los impuestos o para beneficio de las televisoras. Creo que el problema no es estrictamente financiero, que, aunque claro es el cambio más radical en términos legales, pero el que sí importa es que va de la mano con un cambio en las normas prácticas con respecto a contenidos de propaganda o de mensaje de los partidos. Muchos de los reformadores del 7 esperaban con esto inducir, por ejemplo, más planteamientos programáticos, más discusión de plataformas, propuestas concretas para los grandes problemas nacionales, y la verdad es lo que se obtuvo, pues obviamente, como hemos visto ya en 2009 y en muchas entidades aplicando las mismas reglas. Es propaganda muy insípida, inoportuna, no muy relevante para la dinámica de una campaña, y además con muy poca información útil para los votantes. México es una democracia rara, en el sentido de que los partidos no están muy bien anclados en la sociedad, no tienen programas e ideologías más que simbólicas. Por tanto, la información sobre candidatos en la dinámica de una campaña es vital, y eso es lo que nos va a faltar el año entrante. Pero ¿qué es lo que pasa entonces cuando tenemos un sistema que está al parecer sobreregulado y que entonces delimita la capacidad de opinar, ya sea de candidatos o de la gente, terceros en este caso, que puedan tener una expresión o favorecer claramente alguna fuerza política? ¿Cómo poder empatar, por una parte, la libertad de expresión de cualquiera que diga yo quiero o decido gastar X cantidad de dinero en favorecer a un candidato o en criticar a otro candidato, y que no lo puede hacer simplemente porque todos debiéramos estar en un mismo nivel
Mira, yo creo que aquí hay en tensión, como bien lo señalas, distintos valores, principios que hay que preservar, como el de la libertad de expresión y el de la equidad. Es decir, son dos cosas que no necesariamente conjugan en automático en un proceso electoral. ¿Qué es lo que la ley prohíbe? La compra, no la expresión. Es decir, la libertad de expresión es un derecho fundamental y por lo tanto no se le puede regatear a nadie. El ir a comprar, estás ejerciendo un derecho patrimonial que no es fundamental y no es para todos. Es decir, es un derecho de segundo nivel. Quienes en su momento incluso llevaron el asunto a la Corte, confundieron desde mi punto de vista que libertad de compra es libertad de expresión. No. El Consejo Coordinador Empresarial puede manifestarse a favor de un candidato. Cualquier empresario lo puede hacer y cualquiera de nosotros. Y en contra también. Lo que no puede ser es que algunos ciudadanos, en función de su poder económico, puedan alterar las condiciones de la equidad. Y digamos, la Corte ya lo confirmó así. Es un modelo distinto al estadounidense. Son modelos. Nosotros tenemos uno que es distinto al de los Estados Unidos y por fortuna pues nuestros candidatos no se deben a Enron como Bush y demás, ¿no? Luego, el otro problema que señalaba Federico, yo creo que el modelo de los spots no sirve, es decir, que no favorece una discusión política seria, reflexiva, en fin, pero ojo, lo que sí sirve es evitar que la presencia de partidos y candidatos se deba a sus posibilidades económicas. Pongo un punto sobre la mesa. Todos estamos preocupadísimos por la situación de inseguridad que hay en el país. Imagínate que nosotros reducimos el dinero a los partidos políticos, el dinero público, y les decimos, bueno, y ahora ustedes tienen libertad de compra. Pues estaríamos estructuralmente creando los incentivos, las condiciones para que ellos fueran a buscar dinero donde lo hubiera. Habríamos inducido la presencia de dinero mal habido en las campañas. Creo yo que por fortuna eso se cortó. No quiere decir que no se vayan a acercar, pero que estructuralmente no tenemos un modelo donde los hacemos dependientes del dinero para ser exitosos políticamente. El ejercicio eficaz del derecho a la expresión, sobre todo en la política electoral, tiene que pasar por los medios electrónicos. Entonces, restricciones sobre eso para cualquiera, pero sobre todo para políticos, no solo en cantidad, en libertad de contratación, pero también en contenidos del mensaje, claramente disminuyen, reducen el derecho efectivo de expresión, y eso es lo que nos trajo esta reforma. Que esa es otra pregunta. La prohibición explícita de denigrar, de calumniar, de difamar, ¿cómo impide o cómo obstaculiza la expresión de un contraste que llama la atención de la gente y sobre todo que les explican muy bien, de una forma muy didáctica, porque quizá es muy básica, cuáles son las propuestas de los dos candidatos y cómo puede la gente decidir por quién votar? Sí, yo creo que ahí la legislación es un poco excesiva. Cuando yo critico a alguien, no necesariamente le estoy calumniando y estoy demostrando, oye, este candidato pues está equivocado y eso es normal, y yo creo que tratar de sacar eso del debate político es un error. Ahora, esto solo es para candidatos. Los ciudadanos, los comentaristas, los periodistas pueden decir lo que les venga en gana sin ninguna restricción. Y los candidatos prácticamente también. Porque si uno ve las sentencias del Tribunal Electoral, es muy difícil que algún candidato haya sido sancionado, se le haya retirado su publicidad por alguna crítica que está haciendo. Yo creo que el límite está en el tema de la calumnia. Ahí sí, si alguien acusa a otro de ladrón, de haber cometido delitos y demás sin ninguna prueba, eso sí te llena de porquería cualquier debate público. Todo lo demás, yo creo que hay que ser lo más liberal con el uso de la palabra, de la expresión. Sobre todo me parece una cosa que mencionas es, si estamos ante un sistema sobreregulado, lo que acaba pasando es un procedimiento tal de revisión, de sanción y de apelación que hace que es una locura que no hemos visto y vamos a ver ahora. Que hace que esto se atrase, ¿no? Todo eso hace que cada que un partido tiene la ocurrencia de lanzarle un dardo al otro, tienes que sentar a la autoridad electoral. Los partidos usan las quejas como fuegos de artificio durante la campaña, se quejan de todo. Yo creo que vamos a ver eso.
a un IFE permanentemente reunido casi las 24 horas durante la campaña por estos procedimientos que yo creo no deberían estar en la mesa del IFE. Lo que se están peleando son cuotas en el Consejo, ¿no? Esto es, pues, afinidades conocidas o por lo menos esperadas de determinados candidatos hacia el patrocinador partidista. Eso no es necesariamente malo. El partidismo es bondadoso en el IFE, nos garantiza pues transiciones suaves hacia elecciones y después de ellas. La falta de ese tipo de consensos dentro de la partidocracia a través del IFE nos da un resultado como el 2006, que nadie quiere ver otra vez. Por eso se pelean estas cuotas. Hasta que haya mayorías muy aplastantes otra vez a nivel nacional, uno espera pues, que el IFE siempre será de esta forma, no siempre va a estar dividido el IFE por intereses partidistas. Para eso está, para resolverlos. Y pues como conclusión, ¿qué esperaríamos ver durante el proceso electoral de 2012? Falta de creatividad, anuncios que estén vacíos, sin debate, las posiciones podrán cambiar, las campañas son para justamente contrastar y poder reconocer cuáles son las diferencias entre candidatos. ¿Podremos llegar a ese punto o definitivamente podemos dar por descontado y tendremos las campañas más aburridas de la historia? Mira, yo te diría, sin hacer futurismo, el IFE tiene una capacidad de organizar las elecciones que va a asegurar que en el último rincón de Chiapas o en la colonia más adinerada del DF, todos los ciudadanos ese día sean iguales. Si uno de los contendientes, el que va adelante, o sea, Peña Nieto en los carreos presidenciales desde hace rato, sigue con ventajas mexiquenses, como vimos, ¿no?, en la elección gubernatorial pasada, pues la verdad es que no habrá sustancia en la campaña. Un delantero tan fuerte, lo último que haría es arriesgarse a pronunciarse. Es mejor simplemente gozar de su dominio, ¿no? Si se da un escenario como ese, pues no habrá sustancia en la campaña. En ninguna campaña, porque pues las campañas no van a importar. Bueno, pues les agradecemos que nos hayan acompañado. Te agradezco, Ciro, tu presencia. Federico, muchas gracias. Y les recordamos que estaremos nuevamente en un programa más de Voto por Voto.